Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor la Divina Misericordia. Párroco, espérate, no. Tranquilo, todo otra vez. Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de la parroquia María de Nazaret y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa, para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre el FODA, un DAFO de la paternidad responsable, a propósito y aprovechando que ya se acerca tanto el Día de la Madre como el Día del Padre. Padre, ¿qué balance se puede hacer de la paternidad responsable? Bueno, lo primero que hay que señalar ante tu tema sorpresivo que tocas, la paternidad responsable, es que Dios es Padre. Por ahí hay que empezar. Entonces, todo lo que yo pueda decir parte de que Dios es Padre, que Jesús nos ha enseñado que Dios es Padre. El modelo de toda paternidad es Dios, y por eso, en la medida que nosotros reflejamos a Dios, en esa medida mostramos la verdadera paternidad. Dios es Padre, Dios acoge, Dios perdona, Dios acompaña, Dios es cercano. Todas esas son actitudes propias de la paternidad. ¿Qué proyecciones a corto, mediano y largo plazo se puede hacer de la paternidad responsable? Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una crisis de paternidad en el mundo. Y hay una crisis de paternidad porque hay una crisis de fe. Si yo soy un creyente de verdad, yo creo que Dios es Padre y creo que la paternidad es un reflejo de Dios y que la transmisión de la vida implica un contacto y una relación con Dios. Pero si estamos en una sociedad donde reina la cultura de la muerte, donde la transmisión de la vida es vista como algo que hay que evitar, entonces nos encontramos con una profunda crisis de la paternidad. Donde reina la cultura de la muerte, donde domina esa mentalidad antivida, en una sociedad donde todos los días se asesinan niños en el vientre de sus madres, con el aborto, en una sociedad donde se promueve la anticoncepción, en una sociedad donde un niño, un hijo, se ve como un estorbo, en una sociedad donde se prefiere tener 2 mascotas que 2 hijos, estamos hablando de una sociedad que está en una profunda crisis de paternidad. Por lo tanto, lo primero es reconocer el valor sagrado de la vida y reconocer que la transmisión de la vida refleja la paternidad de Dios. Pero padre, ¿cómo puede haber una crisis de paternidad responsable o una crisis de fe si en el mes de octubre, el mes del Señor de los Milagros, o en el mes en el tiempo de Semana Santa, de Cuaresma, hay una canción muy bonita que dice ¿cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? Y esa canción, ese estribillo, la cantan miles de personas en la procesión del Señor de los Milagros, en el entorno, alrededor de las Nazarenas, o en Semana Santa, cuando en cada distrito se hacen procesiones del Cristo yacente y se canta esa canción. Entonces, ¿cómo puede existir una canción tan bonita como ¿cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida?, cuando usted menciona eso, ¿no? Es que mira, doctor, una cosa es lo que la gente pueda cantar y otra lo que hace con su vida.
Y eso es algo que quisiera remarcar y agradezco tu pregunta. La gran tragedia que vive la iglesia es esa separación entre lo que es la fe entendida como piedad y la vida moral. No puede haber separación. Entonces, muchos de los que cantan cómo no creen en Dios usan anticonceptivos. Muchos de los que cantan cómo no creen en Dios tienen relaciones prematrimoniales. Muchos de los que cantan cómo no creen en Dios apoyan la ideología de género. Entonces hay una separación entre la piedad y la vida. Entonces, cuando hay esa separación, es una falsa piedad. Yo tengo que cantar cómo no creer en Dios en mis actos también, no solamente con mi boca. Entonces, no puede haber separación entre la fe y la moral. Si yo creo en el Dios de la vida, yo estoy a favor de la vida. Pero justamente cuando se da pie o se da lugar a esa canción y se canta esa canción, es porque de alguna manera hay una intención de conversión, hay un logro de conversión, hay un plan de Dios de convertirse y llegar a la santidad, una intención de acercarse a Dios para estar más cerca a Él, ¿no? Porque esa canción de veras es muy reveladora, muy providencial. Esa canción es muy bonita y hay que cantarla, pero repito, tu vida tiene que ser un canto agradable a Dios. No basta que cantes bonito, cantos religiosos, piadosos. ¿Cómo está tu vida? San Agustín tiene una homilía muy bonita sobre el canto, donde dice que tu vida sea música agradable a Dios. Mira, para que quede más claro, ¿cuántas veces has visto que políticos corruptos cargan el anda del Señor de los Milagros? ¿Has visto, no es cierto? Sí. Entonces, porque cargan el Señor de los Milagros, porque llevan sobre sus hombros la imagen, ¿puedes decir que es una buena persona? No. No estoy con eso criticando la procesión, ni mucho menos. Sino que tiene que haber armonía entre la fe y la vida. Esa canción, como no creer en Dios y me ha dado los hijos y la vida, es un canto de gloria, ¿es un canto redentor? ¿O es un canto de pedido de ayuda? ¿Es un canto de misericordia? ¿Es un canto de misericordia, de ayuda, de un alma que busca la salvación? ¿Qué es? Bueno, ya que estás con este tema de cómo no creer en Dios, Si me ha dado los de hijos y la alabanza, vida. ¿Ah? es un canto de glorificación a Dios, es un canto de gratitud, es un canto de alabanza. Y en ese canto se une lo que significa el dar gloria a Dios, alabar a Dios, agradecer a Dios, que son dimensiones de la oración. La oración no solamente está en pedir, también está en glorificar a Dios, en alabar a Dios, en bendecir a Dios. ¿Qué es lo que hay que mejorar en el Perú en paternidad responsable? Muchísimas cosas, porque hay personas irresponsables, varones irresponsables que embarazan a una chica y la dejan, e incluso cometen el terrible pecado de incitar al aborto. Hay muchísimos niños nacidos fuera del matrimonio en el Perú. Entonces, estamos hablando de que en el Perú no se vive una paternidad responsable. La paternidad responsable empieza cuando vivimos la castidad, cuando no se tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. La paternidad responsable se vive cuando en el matrimonio se respetan las leyes que Dios ha puesto en la transmisión de la vida. La paternidad responsable implica no usar anticonceptivos, y si ya hay hijos suficientes y hay motivos graves para no tener hijos, se usan los métodos naturales. Pero la paternidad y la maternidad responsable no solamente está en el tema de la transmisión de la vida, sino en educar la vida que se engendra, en acompañar esa vida,
en cuidarla. La paternidad responsable está también en la educación de los hijos. No solamente hay que engendrar hijos, hay que forjar en los hijos valores, valores morales y valores religiosos. Todo eso, todo ese paquete, transmisión de la vida, educar la vida, formar la vida, acompañar la vida, forma la paternidad responsable. No basta con ponerlos en un buen colegio y ya está. No basta en comprarles el PlayStation, el Atari y ya está. No basta con comprarles una ropa de alto estatus o de alto nivel, vestirlos y ya está. No basta con presumir a los hijos, ¿o no? Tú lo estás respondiendo. Hay una canción de un cantante ítalo-venezolano. ¿Te suena Franco De Vita? Sí, Franco De No basta. ¿Te Sí. acuerdas? Sí. Entonces, es verdad, no basta que los coloques en un colegio a uno, no basta que le des un celular último modelo. Por cierto, no hay que dar celulares a los niños. No basta que lo coloques en una academia de fulbito para que sea una estrella del Real Madrid. No basta que lo hagas una persona con aspiraciones legítimas de ser un buen profesional. La paternidad responsable implica que tú, como padre o como madre, porque paternidad es muy amplio, es también el tema papá, mamá, implica hacer mejores personas a los hijos, inculcar valores morales, religiosos, que en esos niños se vean las virtudes, la piedad, el amor a Dios, el amor al prójimo, el respeto por el otro. No basta con usar a los hijos como un adorno para presumir. Es que nunca se puede usar a una persona, eso está mal. Es que a veces dicen, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 4. ¿Y cuántos hijos tiene? Yo tengo 3. ¿Y cuántos hijos tiene? Yo tengo 2. Y a veces el padre o la madre de familia, me faltan 2 más para empatarle el número de hijos a mi amiga. O me falta 1 más para empatarle a los hijos a mi otra amiga. Y así no quedarme picona o picón. Ojalá que hubiera esa competencia pro vida. Hoy en día ocurre lo contrario. Cuidado, a tu ejemplo podría ser válido hace 20 años o 30 años. Hoy en día es bien difícil encontrar un matrimonio que se abra a la vida totalmente, que tenga 3, 4, 5, 6 hijos. Más bien creo que hay una crisis de natalidad y de hecho las estadísticas refuerzan lo que estoy diciendo. Pero bueno, suponiendo que existe esa competencia, es una competencia mala porque los hijos no son trofeos de competencias y un hijo no es un derecho del padre. El padre no tiene derecho sobre un hijo porque no hay derecho sobre las personas. Tú no eres una cosa, tú eres una persona. Entonces la vida se acoge, el papá, la mamá no poseen al hijo porque no es una cosa, sino que tienen que respetarlo, acompañarlo, cobijarlo y, como ya he dicho, hacer que ese hijo sea una mejor persona. O a veces la consigna, la cuestión y el plan de amarrar a alguien teniendo un hijo de él. Yo lo amarro, yo lo ato, yo lo atraigo, yo me caso con esa persona mediante un hijo. Un hijo lo va a retener, lo va a responsabilizar, lo va a comprometer. Bueno, eso es terrible, ¿no? Que utilices la transmisión de la vida para manipular a una persona, para atar a una persona, para vincularte efectivamente con una persona. Eso es algo terrible, que por ejemplo una chica diga voy a salir embarazada de Pepito para atarlo. Estás utilizando un don de Dios que es la maternidad para atar a una persona.
Los hijos tienen que venir del amor mutuo, varón y mujer, que se han donado mutuamente y que han sido bendecidos por Dios y que con la bendición de Dios se abren a la vida. ¿Qué es lo que hay que reivindicar en el Perú en paternidad responsable? Hay que reivindicar lo que es el respeto por la mujer, hay que reivindicar lo que significa el valor sagrado del matrimonio, uno con una, bendecidos por Dios hasta que la muerte los separe. Hay que reivindicar el valor sagrado de la vida. La vida es sagrada desde el primer instante de su concepción. Hay que reivindicar lo que significa la castidad, vivida en todas las etapas de nuestra existencia, adolescentes, jóvenes, casados. Hay que reivindicar una correcta educación sexual, donde se muestre que la sexualidad es un don de Dios, que tiene un valor sagrado, que no somos juguetes de nuestra sexualidad. Hay que reivindicar que Dios es Padre y que tenemos que reflejar la paternidad de Dios. Por eso tenemos una tarea pendiente, una gran tarea pendiente. ¿Qué pasa cuando en la figura está la mujer de un distrito, de un poblado, de un caserío, de un villorrio, que piensa, dice y hace que su función, su papel, su rol en la sociedad es para que se llene de hijos y para que el Estado la mantenga? Bueno, eso es incorrecto, ¿no? La mujer no es una máquina de tener hijos. Ahora la mujer tampoco puede apelar al aborto o a la anticoncepción. Los hijos tienen que venir como fruto de una donación libre, varón-mujer, bendecido por Dios. Y los hijos implican la responsabilidad de los dos, papá y mamá, no solo de la mamá. O sea, tu pregunta es interesante porque desgraciadamente en el Perú quien carga con todo el peso muchas veces de la educación de los hijos, de la preocupación por los hijos, es la mamá. El varón trabaja y está muy bien que trabaje, tiene que trabajar en la columna, en un hogar, pero muchas veces se despreocupa del acompañamiento de los hijos, piensa que llevando dinero ya basta, y no es así. No te olvides que la palabra cónyuge viene de kun y yugun, kun con yugun, yugo. Los dos llevan el mismo yugo, llevan los dos, el papá y la mamá, el peso del hogar. Entonces, no hay que dejar a una mamá sola. Y es una vergüenza que en el Perú hay un gran porcentaje de mujeres abandonadas. Esos hombres que abandonan a las mujeres son cobardes, las dejan con el peso del hogar, ya tendrán que responder ante Dios. Y por eso aprovecho para saludar a todas las mamás que son papás y mamás en sus hogares. Que Dios las bendiga y las recompense por ese esfuerzo titánico, por ser papá y mamá en sus casas. Padre, ¿la paternidad o la maternidad responsable está en lo material o en lo espiritual, en lo intrínseco? Mira, ¿está en lo material? En las dos dimensiones hay que vivir la paternidad. En lo espiritual, forjar valores, forjar en el niño virtudes, inculcar la fe, hacer de ese niño una persona de bien, una persona correcta, una persona honesta, forjar los buenos modales. Todo eso es lo espiritual, pero también está lo material. Ese niño necesita comer, necesita vestirse, necesita útiles de aseo, necesita educarse. Entonces somos unidad de cuerpo y alma. Y la paternidad tiene que ver con esas dos dimensiones del ser humano, la dimensión corporal y la dimensión espiritual. Es más, la salvación tiene que ver con lo corporal y lo espiritual, no solamente lo espiritual, porque vamos a resucitar y el cuerpo es importante.
La maternidad responsable está en darle todo en la boca al hijo, al crío, al primogénico, al vástago, o está también en enseñarle a pescar. Bueno, doctor, creo que tú te puedes responder, porque ya lo he respondido con la anterior pregunta. Ya. No basta que le des de comer a tu hijo, y hay que darle de comer, hay que alimentar a los hijos y darles los alimentos básicos para que tengan un desarrollo correcto. Pero enseña a tus hijos a ser personas útiles. Enséñale a tu hijo a tender la cama, enséñale a tu hijo a tener las cosas ordenadas, enséñale a tu hijo a ceder el asiento, enséñale a tu hijo a respetar a los demás, enséñale a tu hijo a no tirar el papel en la calle o la cáscara de plátano en la calle, enséñale a tu hijo a rezar, enséñale a tu hijo a santiguarse, enséñale a tu hijo a ir al Santísimo. Hermano, hay una gran tarea para los padres de familia. Padre, ¿qué es lo que se tiene que erradicar en el Perú en paternidad responsable? Erradicar en el Perú en paternidad responsable. ¿Qué es lo que se tiene que erradicar? Mira, yo diría tres cosas. Uno, el machismo. Hay mucho machismo y hay que erradicar el machismo porque es una verdadera lacra de pensar que el varón es más que la mujer y que el varón puede hacer lo que quiera y la mujer tiene que ser sumisa al varón. Eso hay que erradicarlo. Uno. Dos, hay que erradicar la cosificación de la mujer. Muchas veces las mujeres mismas caen en el juego cuando piensan que ellas valen por mostrar más su cuerpo o por mostrarse, entre comillas, provocativas. Hay que erradicar esa visión deformada también de lo que significa el valor de la mujer. La mujer vale por lo que es. San Juan Pablo II hablaba del genio femenino. La mujer tiene una peculiaridad, tiene una riqueza propia, no necesita desvestirse para ser valorada. Y tres, hay que erradicar en el Perú los déficits gravísimos que hay en la educación. En los colegios se tiene que enseñar correctamente lo que significa el valor sagrado de la sexualidad, el valor del matrimonio, el valor de la familia, lo que significa ser un verdadero padre, una verdadera madre. Entonces hay que erradicar esos déficits en la educación que hay en los colegios, pero la educación empieza en los hogares, en las familias. Ahí tiene que empezarse una correcta educación sexual. Al hacer paternidad o maternidad responsable, ¿se queman etapas o se tienen que quemar etapas? Cámara arriba, hermano. No hay que quemar etapas. Los papás tienen la gracia de Estado para ir acompañando paulatinamente a sus hijos. Poco a poco tienen que ir enseñándoles a sus hijos el valor sagrado de la sexualidad. El lenguaje que puede usar un papá con su niñito de 6 años no es el mismo que el lenguaje que va a usar cuando el niño tenga 14 años y ya no es niño, ya es un adolescente. Entonces los papás tienen esa gracia de Estado y tienen que rezar por ello, pedir luces al Espíritu Santo para ir enseñando paulatinamente, con paciencia y con claridad, lo que significa el valor sagrado de la sexualidad, que es un don de Dios y que no debe ser utilizado de forma irresponsable porque no somos juguetes de los impulsos sexuales. Muchas gracias, doctor. Hago Padre, una bendición para las mamás. Yo en algún momento le enseñé pistas, aristas, chispazos, le enseñé a ser padre a usted con mi presencia en una que otra parroquia. Le enseñé a ser, a tener ese instinto paternal, a verme como un hijo. Bueno, mira, desde hace 10 años que tú me grabas y creo que nos conocemos bien. Yo creo que soy padre espiritual, ¿o no? Sí, eso me consta, eso es verdad. Te tengo paciencia, modestia aparte,
te conozco, sé tus virtudes, tus debilidades, por eso cada vez que vienes te comes 20 chocolates. Ahora te has comido creo que todos los bocaditos de mi cumpleaños. Y bueno, aprovecho para saludar a las mamás en su día. Bendiciones, queridas mamás, que la Virgen las cubra con su manto maternal. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz cumpleaños, Padre Carlos Rosell. Gracias. Fue el Padre Carlos Rosell de Almeida, párroco de María de Nazaret de Surquillo, para la cámara de Freddy y Armando Romero Paredes. Gracias, muy amables. Ya.